La vez que César lloró. Ante la estatua de Alejandro Magno en Hispania, un hombre joven lloraba amargamente. Pensaba que a la edad que tenía, 32 años, Alejandro Magno ya había conquistado toda Persia, Egipto y llegado incluso hasta la India. Un vasto imperio dejaba atrás un joven Alejandro. En cambio él, ¿qué había logrado hasta ahora? ¿Cuáles eran los logros que a comparación de aquellos de Alejandro fueran dignos de quedar en las páginas de la historia? Ese joven hombre no era otro más que Cayo Julio César, y quizás no estaba consciente de que en breve el futuro y tal vez el destino le tenía preparado un camino glorioso como el joven Alejandro. Esta es una de las pocas anécdotas que se cuentan sobre Cayo Julio César. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido perdidos en el camino de la vida, ansiando grandes glorias como las de Alejandro, como las de César, o como cualquiera que ante nuestros ojos es digno de imitación? ¿Cuántas veces no hemos caído en esa mentira de pensar que nuestra vida no ha alcanzado ningún logro? El ser humano es intrigante aun cuando lo tiene todo, piensa que no tiene nada. La ambición llega a aquellos que si vieran lo que han alcanzado hasta ahora y las cosas que ahora tienen, no se sentirían tan miserables. Pues es verdad que somos más proclives a pensar en lo que nos falta más que en aquello que tenemos. César quizás no era consciente de una realidad: yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, las circunstancias de vida que le tocaron vivir a Alejandro son diferentes que aquellas que le tocaron vivir a César, así como a Atila, a Gengis Khan, a Otto von Bismarck, al Kaiser Wilhelm, etc. Ningún personaje histórico es igual a otro, así como ninguna persona es igual a otra, porque las experiencias que nos han tocado vivir, las circunstancias en las que nos desenvolvemos, son diferentes. Soñar con alcanzar los logros de Alejandro es irreal por el hecho de que nosotros no somos príncipes herederos de una dinastía, no somos reyes de Macedonia, no somos reyes de Egipto ni emperadores de Roma. Cada uno de ellos en la época que les tocó nacer y en la particular circunstancia en las que se encontraban, les proveyó de conocimiento y experiencia derivada de ese conocimiento, de ideas, de pensamientos diferentes en cada época, como también a nosotros, de acuerdo a nuestras vidas y lo que ha ocurrido en ellas, tenemos diferentes conocimientos e ignoramos ciertas cosas. Esto no implica que no podamos ser empáticos y entender de cierta manera lo que otras personas sufren. En ocasiones juzgamos a la ligera a los demás sin saber cuál ha sido su vida, cuáles han sido sus experiencias, el porqué de su pensamiento. Es por ello que nos es difícil estudiar la historia y entenderla, no como esta postura del maniqueísmo de bien y mal, sino a profundidad, adentrándonos en el contexto de la persona, adentrándonos en su historia de vida, en sus determinantes que lo hicieron ser quien fue y las decisiones que le hicieron tomar, así fueran positivas o negativas, inclusive terribles en términos morales o en términos de estabilidad. Hacer un perfil psicológico de los personajes históricos sería elemental para poder entender sus motivaciones, sus ambiciones, sus defectos y sus virtudes. Es por ello que cuando se analiza una obra de arte por el método Panofsky, se tiene en cuenta el contexto del autor, y en ocasiones cuando se ha de leer un libro se toman la molestia de escribir una breve biografía del autor, así como un contexto histórico, para podernos mostrar, aunque sea muy superficialmente, lo que el autor debió de vivir y los sucesos que marcaron su vida. Según yo, existen tres voluntades: la voluntad individual, que es aquellos deseos que nosotros tenemos, aquellas aspiraciones que queremos ver realizadas en nuestra realidad. Por otro lado, existe la voluntad objetiva, es decir, la voluntad de otras personas, que también quieren ver sus deseos, sueños, aspiraciones o ambiciones hechas realidad. Por lo general, la voluntad subjetiva suele rivalizar con la voluntad objetiva. Hay ciertas ambiciones, sueños o aspiraciones que se tienen en común, pero que solamente unos cuantos pueden llegar a obtener, de modo que están en una constante lucha. La voluntad objetiva también se refiere al contexto en el que nos encontramos o en el que vivimos. Son voluntades ajenas a nosotros y que no podemos determinar, o que no tenemos el poder sobre ellas. Por lo tanto, no podemos decidir sobre ellas, pero ellas sí pueden decidir sobre nosotros, porque nos afectan de manera directa o indirecta. La voluntad natural sería la última de estas voluntades. Esta voluntad está relacionada con los sucesos naturales, desastres, leyes naturales a las cuales estamos sometidos, de modo que esta ley natural o voluntad natural es independiente de las dos primeras voluntades, pero estas dos primeras voluntades son dependientes de la voluntad o ley natural, ya que ésta los determina. No importaría la ambición humana en un tornado o en un huracán,
o en la repentina destrucción del mundo por medio de una explosión de rayos gamma. Estamos sometidos, queramos o no, a los fenómenos de la naturaleza. Las circunstancias, es decir, la voluntad objetiva, en ocasiones puede jugar a nuestro favor, pero frecuentemente está en una constante lucha. La voluntad objetiva, por ejemplo, pudo favorecer a Napoleón. De no haber acontecido la Revolución Francesa, Napoleón no hubiese tenido la oportunidad de ascender tanto en la escala jerárquica, ni siquiera del propio ejército, ya que en aquella época solo los miembros de la nobleza francesa eran los que tenían asegurados los puestos altos dentro del ejército. Apenas y quizás un oficial destacado, pero no un general, ni mucho menos un emperador. ¿Cuántos genios no han quedado al margen de la sociedad solo porque las condiciones no les favorecieron? La revolución y en general las revoluciones destruyen esta estructura de poder en donde cualquiera que logre sobrevivir a la misma tiene una oportunidad de engrandecerse. Napoleón no recibió todo en bandeja de plata, debió luchar por ello, pero es imposible negar que las condiciones de aquel momento le resultaron favorables para poder obtener una oportunidad de probar su talento. Él mismo lo reconocería, la habilidad no es nada sin la oportunidad. En ocasiones, y es en ocasiones muy marcadas, muy contadas, la voluntad objetiva sirve a los propósitos de la voluntad subjetiva. En el momento en donde la voluntad de los demás se une a la voluntad de un individuo, a la voluntad individual, generalmente esto ocurre con los caudillos, políticos o artistas, en donde la voluntad objetiva ve a la voluntad subjetiva como un canalizador de su propia voluntad, como el caso mismo de Napoleón, quien se convertiría en la voluntad del pueblo francés, y alrededor de Europa se convertiría en una representación alegórica de la Revolución Francesa y de los ideales de la Ilustración. Sin embargo, eso no quita que también estuvo sometido a la voluntad objetiva, puesto que había enemigos, otras voluntades que se oponían a la suya. El deseo de cualquier persona sería o debería de ser, ante estas palabras, que su voluntad se convierta en la voluntad objetiva, que la máxima de su acción fuera una ley universal. Es una suposición muy natural el saber que no todo lo que nos pasa y no todo lo que ocurre está bajo nuestro control. Hay situaciones de las cuales ni siquiera somos capaces de tomar decisión. Las decisiones de la política internacional, las decisiones de otras personas, los eventos o fenómenos que se producen en otros países y que ocasionan graves daños en nuestras vidas, como es el caso de lo ocurrido con la pandemia, algo que surgió en un país tan lejano y sin embargo lo que causó a nivel internacional es abrumador. Muchas personas murieron, otras perdieron sus empleos. Hay personas que cambiaron completamente su vida a raíz de esta situación que se produjo en un lejano rincón de Oriente. Hay veces que no somos conscientes de que alguna acción que realizamos puede tener un impacto tan grande. Este mismo video quizás pueda llegar a influir en el pensamiento o en la actitud que tenemos hacia la vida. O un buen libro que en alguna de sus páginas escritas hace miles de años sigue inspirando o teniendo efectos en quien quiera que las lea. Y no tienen idea cómo es que los autores clásicos que existieron hace más de 2000 años han tenido un impacto tan grande en la humanidad. Quizás ni siquiera ellos fueron conscientes de la gran influencia de sus ideas y el efecto dominó que ocasionarían para que un país utilice sus ideas miles de años después para construir sus leyes y construir su estado. Es por eso que debemos tener cuidado también a quién seguimos y qué personas son las que tienen influencia en la sociedad. Una idea equivocada, una actitud equivocada y puede ocasionar grandes males. Esto dicho por los supuestos influencers que precisamente por la cantidad de personas que tienen como seguidores son los que peligrosamente creen en todo lo que se les dice, aun cuando aquellos que siguen no sean ni sabios, ni virtuosos, ni talentosos, y en ocasiones mucho menos bien intencionados. Una sociedad que sigue a la ignorancia y desprecia el conocimiento es una sociedad condenada al fracaso. Aun cuando no podamos controlar todo lo que nos sucede y lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos, eso sí, cierta libertad para controlar nuestros propios actos y tomar nuestras propias decisiones en lo que nos compete. Hay ocasiones en que aún en los contextos adecuados no se ha logrado nada. Hay otras en donde aún con todas las adversidades se puede conseguir todo. Lo importante es tomar nuestras propias determinaciones y en el momento adecuado saber qué decisión tomar, prepararnos para los retos que nos imponga la vida y comprender que nuestras circunstancias son lo que nos hacen ser lo que somos. Pero que nuestras decisiones, aquellas que tomamos sobre nuestras circunstancias, son lo que nos definen realmente. Como aquel César que a los 32 años lloraba sobre la estatua de Alejandro, sintiendo que no había de lograr nada, que a su edad debía de haber hecho más. Hay ocasiones en las que así nos sentimos con nuestras vidas, pero César sería el ejemplo de que quizás estamos a un paso de que nuestra vida cambie considerablemente.
de que en breve no se creería la fama, el renombre y las repercusiones que ocasionaría su vida y su nombre, que inclusive hoy en día tiene muchas repercusiones, peleándose inclusive por llamarse César, Kaisa o Zar, siendo un referente del poder imperial, un eslabón del Imperio Romano. Entender que no somos capaces de controlarlo todo, pero que tenemos la capacidad de tomar al menos decisiones con respecto a lo que nos sucede, y de no desvalorizarnos ante la adversidad, es en principio una lección difícil pero necesaria, si se quiere ser capaz de vivir, aun cuando lo que pensamos que no hemos logrado aún se puede lograr. Mientras haya vida, mientras aún tengamos la voluntad de hacer posible lo imposible, es que tenemos al menos una oportunidad de encontrar nuestro destino. Así es que no te desanimes si no has alcanzado tu potencial o si crees que aún no has logrado nada. Estás quizás a tiempo de lograrlo. En ocasiones pensamos también que los personajes históricos estaban hechos de cierta madera, que les dio la capacidad de tomar decisiones difíciles o de seguir adelante a pesar de las adversidades. Pero eso es lo que no nos hace comprender la historia. Los personajes históricos en los momentos decisivos también debieron sentir miedo, quizás cierta ansiedad. Son humanos, aun cuando se les quiere elevar en pedestales casi de divinidades. Pero quizás esta misma forma de verlos, como simples seres humanos, como tú o como yo, nos harían incluso admirarlos aún más, porque aun con todas las deficiencias humanas que tenían, aun con las emociones en contra, lograron superarlas y tomar decisiones que cambiarían no solo el curso de sus vidas, sino de las vidas de otras personas. No solo un momento de su existencia, sino de la existencia de toda la humanidad. A medida que vamos adquiriendo importancia y que tenemos esta capacidad de concentrar en nosotros las esperanzas, los sueños, las vidas de las demás personas, cada una de nuestras decisiones y de nuestras acciones tienen un peso mucho mayor, porque se sabe que aquello que se decide no solo nos ha de afectar a nosotros, sino a otras personas que dependen de nosotros. Eso es lo que hace un buen líder, comprender esta verdad, en donde la voluntad individual pasa a ser una voluntad universal. ¿Y tú qué piensas al respecto? Abajo en los comentarios podrás expresar tu opinión. ¿Sabías de esta anécdota sobre Julio César? ¿Qué opinas sobre la frase de Ortega y Gasset? Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Crees que ya has logrado cumplir tus metas o crees que aún falta camino por hacer? Sin más que decir al respecto, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.